Lo que debía ser una noche de celebración literaria, terminó convirtiéndose en un momento de alta tensión mediática. El Festival Internacional de Novela, conocido por su elegancia y calma, vivió una sacudida inesperada cuando Centaurum perdió la paciencia ante una pregunta que jamás imaginó escuchar. Todo comenzó con una rueda de prensa repleta de periodistas, luces, aplausos y cámaras listas para registrar cada detalle. Cenk, invitado especial del evento, se mostró al principio tranquilo, relajado y cercano con el público. Pero bastó una sola pregunta para que el ambiente cambiara por completo. Lo que siguió fue una tormenta que nadie olvidará. El periodista, con aparente inocencia, lanzó la pregunta que desató el caos. ¿Ha tenido contacto reciente con Mahaseen Meravet? Por un instante, el silencio se apoderó de la sala. Cenk, visiblemente incómodo, bajó la mirada antes de responder. Su expresión cambió. Pasó de la cordialidad al enfado, en cuestión de segundos. Los flashes comenzaron a dispararse, y el murmullo del público llenó el aire. Lo que parecía una simple conferencia, se transformó en una escena cargada de tensión. El actor respiró hondo, intentó mantener la calma, pero su voz reflejaba molestia. Ya está su boda, no había entendido por decía más de un suave. Se propone hacerse por asuntos soltando portacita. No vine aquí a hablar de mi vida personal, vine a hablar de literatura y trabajo, dijo con firmeza. Su tono, aunque contenido, sonó más duro de lo habitual. Los presentes notaron el cambio de atmósfera al instante. Algunos periodistas bajaron sus micrófonos, otros aprovecharon el momento para captar cada gesto. Las cámaras no perdieron ni un segundo. Lo que había comenzado como un encuentro profesional, se convirtió en el titular del día. Los organizadores del festival intentaron suavizar la situación, pero ya era demasiado tarde. Cenk había reaccionado y el público lo sabía. La incomodidad era evidente, incluso entre los asistentes más cercanos al actor. Mahaseen Meravet, ausente en el evento, se convirtió de repente en el centro involuntario de la conversación. En redes, los clips de la escena se viralizaron en cuestión de minutos. La frase, "no hablo de Mahaseen", se convirtió en tendencia mundial. Las redes se dividieron. Algunos defendieron al actor, argumentando que la pregunta fue una falta de respeto. Otros consideraron que su reacción fue excesiva y poco profesional. Los debates se multiplicaron en Twitter, Instagram y TikTok. Mientras tanto, el propio Cenk guardó silencio después del incidente. No emitió ningún comunicado oficial. Su silencio solo aumentó el misterio y la curiosidad del público. Mahaseen, por su parte, reaccionó con elegancia desde París. Publicó una historia en su cuenta con una cita que decía: "La calma es la respuesta de los sabios ante el ruido ajeno". No mencionó nombres, no dio explicaciones. Sin embargo, todos entendieron el mensaje. Su serenidad contrastó con la explosión mediática que rodeaba a Cenk. Su actitud volvió a ganarle el respeto de sus seguidores. De regreso en su hotel, Cenk evitó a la prensa y se negó a responder preguntas adicionales. Testigos aseguran que se veía cansado, tenso y molesto. Algunos miembros de su equipo trataron de calmarlo, pero él prefirió el silencio. Esa misma noche, abandonó discretamente el festival. No asistió a la cena de gala, ni a los actos de clausura. Su ausencia fue tan comentada como su reacción. El escándalo ya había dado la vuelta al mundo. A la mañana siguiente, los titulares eran unánimes. Centaurum abandona el festival tras acalorada discusión con la prensa. Las cadenas internacionales repitieron el video una y otra vez. Cada gesto, cada palabra, cada mirada fue analizada al detalle. Los expertos en comunicación calificaron el momento como una reacción humana, pero desafortunada. El público, sin embargo, parecía más interesado en los motivos detrás del enfado. ¿Fue la presión? ¿O aún quedan heridas abiertas? El entorno del actor decidió intervenir horas después para calmar las aguas. Un portavoz declaró que Cenk estaba agotado emocionalmente, y que la pregunta fue inoportuna en un contexto inapropiado.
La aclaración ayudó poco. El daño ya estaba hecho. Los memes, los videos y los análisis no paraban de circular. Cada palabra era interpretada, cada gesto convertido en argumento. Punto. La tormenta mediática parecía imposible de frenar. Pese al caos, algunos testigos afirmaron que, antes del incidente, Zeng había tenido una jornada excelente. Había firmado libros, saludado a fans y respondido preguntas literarias con entusiasmo. Su buena disposición inicial contrastó con el final abrupto del evento. Todo cambió con esa pregunta, comentó un periodista que estuvo en la sala. Fue como encender una chispa en un barril de pólvora. Nadie pudo prever semejante reacción. Mahasin Meravet, fiel a su estilo, no volvió a mencionar el tema. Se centró en su trabajo y dejó que el tiempo calmara las aguas. Su nombre, sin embargo, siguió apareciendo en titulares ajenos a su voluntad. Su madurez en medio del ruido fue ampliamente elogiada. Muchos consideraron que su silencio fue la mejor respuesta posible. Mientras tanto, el público se preguntaba si aquel episodio marcaría un punto final entre ambos. Los fans de Zeng reaccionaron con apoyo incondicional. Llenaron sus redes con mensajes de ánimo y comprensión. Todos somos humanos. Merece respeto. Y no se puede provocar así a una persona, fueron algunos de los comentarios más repetidos. El cariño de sus seguidores lo acompañó en medio de la controversia. Aún así, el episodio dejó una mancha difícil de borrar. La prensa ya tenía su historia, Untom. El festival, que buscaba promover el arte y la cultura, terminó siendo recordado por la confrontación más viral del año. En los días siguientes, varios organizadores emitieron comunicados llamando al respeto mutuo entre artistas y periodistas. Sin embargo, el público seguía pendiente de una sola cosa: si Zeng hablaría o no sobre lo ocurrido. Cada día de silencio añadía más expectativa. El misterio se volvía parte de su narrativa. En una entrevista posterior, Zeng finalmente rompió el silencio. Hay límites que no deben cruzarse, declaró con tono firme pero calmado. Agradeció a sus fans por el apoyo y pidió respeto por su vida personal. Sus palabras fueron recibidas con alivio por algunos y con críticas por otros. Pero lo cierto es que su sinceridad marcó el cierre simbólico del incidente. Un final necesario después de tanto ruido. Los medios internacionales continuaron analizando el impacto del suceso durante semanas. Algunos lo interpretaron como una muestra de la presión que viven las celebridades. Otros como un recordatorio de la fina línea entre el interés público y la invasión de privacidad. Sea cual sea la lectura, el nombre de Zeng Torun volvió a dominar titulares globales. En medio del escándalo, su figura salió fortalecida. La gente vio al ser humano detrás del personaje. Hoy, el episodio sigue siendo tema de conversación en redes sociales. Para muchos, fue el momento que reveló el lado más vulnerable y auténtico de Zeng Torun. Para otros, una lección sobre los límites del espectáculo. El festival ya pasó, las cámaras se apagaron, pero la frase, "no hablo de Mahasin", sigue resonando en el aire. Una frase que, sin querer, se convirtió en el eco de una historia que aún no termina.